Ah, mis amigos, algunas leyendas nacen del talento, otras de la tragedia. Pero Chalino Sánchez, su historia es ambas. Un hombre que cantaba sobre el peligro, que vivió según los corridos que escribía y que, ya fuera por destino o por sus propias decisiones, caminó directo hacia su muerte. Horas después de bajar del escenario en Culiacán, lo encontraron en una zanja, con una bala en la parte trasera de la cabeza. Lo más inquietante, parecía que él sabía que iba a suceder. Todos hemos visto el infame video, ese momento en el escenario cuando alguien le entrega una nota. La lee, su rostro cambia y por un breve instante vemos algo raro. Miedo. ¿Qué decía? ¿Era una sentencia de muerte entregada en tiempo real? Y, más importante aún, ¿quién quería verlo muerto? ¿Los carteles? ¿Un fantasma de su pasado? ¿O Chalino rompió una regla no escrita, una de la que nadie, ni siquiera él, podía escapar? Esta es una historia que ha perseguido a la música regional mexicana durante décadas, envuelta en rumores, conspiraciones y escalofriantes coincidencias. Pero esta noche iremos más allá de los mitos, más allá de la especulación, y llegaremos al fondo de lo que realmente sucedió. Quédate conmigo, porque esta es una historia que no olvidarás. Y si te gustan historias como esta, dale like, suscríbete y descubramos juntos la verdad. Ah, mis queridos amigos, permítanme llevarlos en un viaje, uno que yo mismo recorrí con el paso del tiempo. Verán, cuando era más joven, no entendía del todo la magia detrás de la voz de Chalino Sánchez. Esa aspereza, esa rudeza, me parecía casi extraña al oído. Pero con los años, conforme la vida me dio mi parte de dificultades, empecé a escuchar lo que antes ignoraba. Detrás de esa voz cruda había historias, historias reales, sin filtros, de sacrificio, sufrimiento y supervivencia. Historias que resonaban en las calles de México, en la historia de mi propia familia. ¿Y acaso no es esa la belleza de la música? La forma en que te atrapa, revelándose solo cuando estás listo para entenderla. Lo que una vez descarté como un simple cantante regional, más se convirtió en algo mucho más significativo, un puente entre generaciones, un lenguaje compartido entre mi padre y yo. Ahora, hablemos del hombre en sí, Chalino Sánchez. No era solo un cantante, no, mis amigos, era un pionero, un renegado en el mundo de la música mexicana. Su verdadero nombre, Rosalino Sánchez Félix, pero no te atreverías a llamarlo así. No si lo conocieras. Pensaba que Rosalino sonaba demasiado suave, demasiado delicado para un hombre como él. Así que se convirtió en Chalino, un nombre que le quedaba como un revólver bien usado, rudo y preparado. Nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa, y llegó a este mundo con nada más que agallas y un destino escrito en sangre y leyenda. Su familia era pobre, su padre murió demasiado pronto, y la supervivencia no era solo un desafío, era un modo de vida. Como muchos antes que él, Chalino no vio otra opción más que cruzar la frontera en los años 70, deslizándose ilegalmente a Estados Unidos cuando aún era un adolescente. Terminó en Inglewood, California, viviendo con una tía y tratando de ganarse la vida como podía. Al principio, hizo trabajos honestos, lavando platos, limpiando autos, cualquier cosa que pagara. Pero cuando creces en la adversidad, a veces tomas los caminos que se abren, no los que son correctos. Chalino se involucró en el tráfico de drogas a pequeña escala y, junto a su hermano Armando, comenzó a trabajar como coyote, ayudando a inmigrantes indocumentados a cruzar a EEU. Luego, en 1984, la tragedia golpeó de nuevo. Armando, su hermano mayor, fue encontrado muerto en un hotel de Tijuana. Disparado, ejecutado, sin explicaciones, sin justicia. Algunos dicen que esto sucedió mientras Chalino estaba en prisión, aunque la razón por la que estuvo allí sigue siendo un misterio. Si eso es cierto, entonces la historia se vuelve aún más oscura.
porque dicen que dentro de esas paredes de prisión, con nada más que tiempo y dolor, Chalino escribió su primera canción. Y no fue cualquier canción. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Cuando salió, la música se convirtió en su arma, su manera de contar las historias de hombres como él, hombres que vivían al límite, que perdían más de lo que ganaban, que luchaban por cada centímetro de tierra que pisaban. Empezó a escribir corridos, canciones para cualquiera que tuviera una historia que valiera la pena contar. Si tenías un pasado lleno de peligro, si habías hecho algo lo suficientemente audaz como para ser recordado, Chalino lo convertía en música, a cambio de un precio. Eventualmente, esas canciones lo llevaron a San Ángel Studios en Los Ángeles, donde grabó sus primeras maquetas. Ahora Chalino nunca fue un éxito de la noche a la mañana. Pasó años trabajando duro, tocando en pequeños lugares, vendiendo cintas caseras y promocionando su música donde quiera que la gente estuviera dispuesta a escuchar. Pero el destino se aseguró de que el nombre de Chalino no permaneciera pequeño por mucho tiempo. La noche en que todo cambió fue en 1992, en un show en Coachella. Imaginen la escena, el público abarrotado, la energía al máximo, y luego, un hombre llamado Eduardo Gallegos saca un arma y empieza a disparar. Un hombre común habría huido. Chalino Number. Él sacó su propia arma y respondió a los disparos. Cuando el humo se disipó, Chalino tenía una bala en el cuerpo, su pulmón perforado, pero sobrevivió. Pasó semanas en el hospital recuperándose. Y fue entonces, amigos míos, cuando la leyenda realmente comenzó. No era solo un hombre cantando sobre el peligro, lo estaba viviendo. Su música se propagó como pólvora, llegando más allá de California, más allá de las polvorientas calles de Sinaloa, y hasta los corazones de aquellos que vieron sus propias luchas reflejadas en sus canciones. Su público, oyentes mexicanos y mexicoamericanos que se veían a sí mismos en sus letras. Ahora, pongamos las cosas en contexto. A finales de los años 80 y principios de los 90, México vivía tiempos turbulentos, con la violencia del narcotráfico en aumento, y en medio de todo, ahí estaba Chalino, cantando sobre un mundo del que otros temían hablar. Canciones como Nieves de Enero y Alma Enamorada no eran solo éxitos, se convirtieron en himnos de la experiencia latina trabajadora. Por supuesto, no todos lo veían así. Muchos criticaban a Chalino por glorificar el estilo de vida del narco, ¿pero realmente lo hacía? ¿O solo era el mensajero? Sus seguidores no veían a un hombre vendiendo sueños de violencia, veían a un contador de verdades, alguien que le daba voz a la gente y al dolor que cargaban. Y luego, de repente, se fue. Asesinado en México en 1992, en la cima de su fama, con solo 31 años. Fue un momento que sacudió a sus fans hasta la médula. Y en un cruel giro del destino, su trágica muerte solo consolidó su legado. Décadas después, la música de Chalino sigue sonando, sigue siendo reproducida por millones. Su influencia es profunda, inspirando a nuevas generaciones de artistas como Tito Torbellino Jr. y Jesús Ojeda. ¿Su impacto? Tan duradero como el de las leyendas de Tupac y Biggie en Estados Unidos. Forajidos, poetas, voces para aquellos que a menudo son ignorados. ¿Fue perfecto? Por supuesto que no. Pero lo que sí fue auténtico. Y por eso su música se niega a desvanecerse. Podcasts analizan su historia, conciertos en su honor mantienen viva su memoria, y los fanáticos, tanto antiguos como nuevos, se sienten atraídos por esa voz inconfundible. Recuerdo cuando sucedió, como si fuera ayer. El 16 de mayo de 1992, Chalino Sánchez, un hombre que se había labrado su propio camino en la música regional mexicana con nada más que determinación y coraje, dio lo que sería su última presentación en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. Ya había construido un séquito leal de seguidores. Su voz cruda y valiente,
resonando con aquellos que veían reflejadas sus propias luchas en sus letras. Pero en las primeras horas después del concierto, mientras viajaba en su camioneta, fue asesinado. Un final violento y trágico para un hombre cuyas canciones hablaban tan a menudo del peligro y la supervivencia. Para entonces, Chalino ya era una estrella, pero su muerte lo transformó en algo mucho más grande, una leyenda. Con los años, su música no solo ha perdurado, sino que ha adquirido un estatus casi mítico y las circunstancias que rodean su asesinato han dado lugar a un sinfín de especulaciones. ¿Quién ordenó su muerte? ¿Por qué fue el objetivo? Estas son preguntas que han perseguido a sus seguidores durante décadas, y entre todas las teorías hay un momento de aquella fatídica noche que ha alimentado el misterio más que cualquier otra cosa. Es el infame mensaje, el trozo de papel que le entregaron mientras aún estaba en el escenario. Un gesto pequeño, aparentemente insignificante, que, visto en retrospectiva, parece una escalofriante premonición de lo que estaba por venir. Existe un video del momento, dura solo unos segundos, pero dice mucho. Chalino estaba en medio de la interpretación de Alma enamorada, cuando alguien se le acercó y le entregó una nota. La tomó, la abrió y leyó su contenido. Al principio sonrió, una pequeña y nerviosa sonrisa, como si intentara restarle importancia, pero luego, casi de inmediato, el peso de lo que fuera que estaba escrito pareció asentarse en él. Su rostro cambió, sus ojos se dirigieron hacia abajo y llevó su mano a la cara en un fugaz gesto de inquietud. Luego, sin dudarlo, hizo una bola con la nota y la desechó antes de continuar con la canción. Fue sutil, apenas perceptible para quienes lo veían en vivo, pero al mirar atrás, sabiendo lo que sucedió solo unas horas después, es imposible no preguntarse qué contenía ese mensaje. Muchos creen que fue una amenaza de muerte, que quien orquestó el asesinato de Chalino le dio una última advertencia, justo ahí, frente a su público. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Nadie sabe realmente qué decía la nota, ni su familia, ni sus amigos cercanos. Su hija, Cynthia Sánchez, habló sobre ello años después, en una entrevista con Pepe Garza, y hasta ella admitió que el contenido de la nota sigue siendo un misterio. Explicó que ni su madre, ni sus tíos, ni nadie cercano a él vio jamás lo que estaba escrito en ese pedazo de papel. Chalino fue el único que lo supo, y lo que leyó en esos breves segundos se lo llevó a la tumba. En la entrevista, Cynthia compartió sus propias reflexiones, recordando el momento con una mezcla de certeza e incertidumbre. Reconoció la forma en que su padre reaccionó, esa sonrisa inicial, el cambio repentino en su expresión y la manera en que instintivamente se deshizo de la nota. Para ella no había duda de que era algo serio, muy probablemente una amenaza de muerte. Pero también fue cautelosa con sus palabras, reconociendo que, aunque todo apuntaba al peligro, no había prueba definitiva. Dijo, creo que era algo así. No hay manera de negar que de repente sonrió hacia abajo y su expresión cambió, así que creo que era algo así. En el video se ve cómo la toma, la hace bola y la tira. Es escalofriante pensarlo porque al ver la grabación casi se puede sentir el peso de la realización cayendo sobre él en tiempo real. Sus siguientes palabras fueron aún más inquietantes. Admitió que, aunque la gente puede analizar el video y asumir que fue una amenaza, nadie puede decir con certeza qué decía. Podemos asumir lo que se muestra en el video y decir que, dado cómo ocurrieron las cosas, probablemente fue una amenaza. Pero no podemos decir que él dijo algo así. Y eso es lo que mantiene viva esta historia. Todos podemos especular, podemos sacar conclusiones por la forma en que reaccionó, por los eventos que siguieron, pero al final del día, la verdad murió con Chalino. Ahora, décadas después, una nueva serie documental, Nunca tengo miedo, promete explorar su vida, su música y los misterios que continúan rodeando su muerte. Se adentrará en la leyenda de Chalino Sánchez
en las historias que han circulado por años, y tal vez incluso brinde nuevas perspectivas sobre aquella noche infame. Pero la verdadera pregunta es, ¿nos dará respuestas o solo añadirá más capas al misterio? Para resolver este enigma, permíteme llevarte a un tiempo y un lugar que moldearon a una de las figuras más fascinantes, controvertidas y trágicas de la música regional mexicana. Chalino Sánchez, un nombre que hoy lleva el peso de la leyenda, nació el 30 de agosto de 1960 en una tierra tan hermosa como peligrosa, Sinaloa, México. Ahora, aquí hay algo que casi parece destino. Su nacimiento coincidió con el ascenso de lo que se convertiría en el cartel más poderoso del país, el Cártel de Sinaloa. Piensa en eso por un momento. El mundo en el que Chalino nació no era solo de música y sueños. Era un mundo de violencia, poder y un código de honor que podía costarte la vida. Desde joven, Chalino se sintió atraído por la música, pero no de la manera en que lo hacen la mayoría de los músicos. No era un niño soñador esperando hacerse famoso en un estudio de grabación. No, su introducción a la música fue mucho más cruda, mucho más peligrosa. Comenzó a escribir canciones, corridos, sobre la vida de hombres que vivían y morían por la pistola. Y no solo escribía sobre ellos, los conocía. Criminales, narcotraficantes, hombres que vivían al margen de la ley. Le pagaban para inmortalizar sus hazañas en canción, y al hacerlo, Chalino quedó envuelto en un mundo donde la lealtad lo era todo y la traición podía costarte la vida. Ahora, a medida que su fama crecía, también lo hacían sus conexiones con el bajo mundo, y aquí es donde las aguas se enturbian. Hasta el día de hoy, existen dos grandes teorías sobre por qué mataron a Chalino, dos relatos que intentan explicar la tragedia que acabó con su vida demasiado pronto. La primera lo retrata como un testigo involuntario de un crimen. Algunos dicen que cuando era joven, Chalino vio algo que no debía haber visto, un asesinato. Pero en lugar de guardar silencio, informó a la policía sobre lo que había presenciado. Y si sabes algo sobre cómo funcionan las cosas en lugares como Sinaloa, sabes que eso era una sentencia de muerte. Los carteles no perdonan y no olvidan. Después de recibir innumerables amenazas de muerte, Chalino se vio obligado a huir a Estados Unidos buscando refugio de un mundo que se había vuelto en su contra. Pero luego está la segunda teoría, la que sugiere que Chalino no fue solo un testigo, sino un hombre en busca de su propia justicia. Esta versión de la historia es mucho más personal, mucho más dolorosa. Cuando Chalino tenía apenas 17 años, algo terrible le sucedió a su familia. Su hermana fue agredida por un miembro de alto rango de un cartel, un hombre que probablemente se creía intocable. Pero Chalino no era el tipo de hombre que dejaba pasar algo así sin respuesta. En lugar de esperar por una justicia que nunca llegaría, tomó el asunto en sus propias manos. Rastreó al hombre y lo mató. Fue un acto audaz, imprudente y peligroso. Uno que de inmediato puso un blanco sobre su espalda. Y al igual que en la primera teoría, la única salida era huir. Cruzar la frontera hacia Estados Unidos, donde comenzaría una nueva vida. Una que lo llevaría al éxito musical, pero nunca lo suficientemente lejos de los peligros de su pasado. La segunda teoría sobre su asesinato, la que parece más convincente, nos lleva 10 años antes de su muerte. Si recuerdas, Chalino había matado a un hombre, un miembro de alto rango de un cartel, después de lo que le habían hecho a su hermana. Había escapado a Estados Unidos, construido una nueva vida e incluso encontrado éxito en la música. Pero la venganza, especialmente en el mundo de los carteles, no tiene fecha de caducidad. No olvidan y ciertamente no perdonan. Para cuando Chalino regresó a México para presentarse, ya no era solo un hombre, era un fenómeno. Su música, su leyenda, su propia existencia se habían vuelto más grandes que la vida misma. Pero con esa fama vino el peligro.
Aquellos que habían esperado pacientemente durante una década vieron su momento, y las personas más cercanas a él lo sabían. La policía de Estados Unidos y su propia familia le rogaron que no fuera. Lo advirtieron, le suplicaron, le dijeron que no era seguro. Pero Chalino, siempre desafiante, siempre creyendo que podía manejar cualquier cosa, los tranquilizó. Les dijo que el pasado quedaba en el pasado, que había pasado demasiado tiempo para que alguien aún le guardara rencor. Pensó que estaba a salvo, pensó que todo había terminado, pero no lo estaba. La noche del 25 de enero de 1992, después de terminar lo que se convertiría en su último concierto, Chalino parecía nervioso. Sus propios músicos lo notaron. No era el hombre seguro y tranquilo que conocían. Algo no estaba bien. Y luego, al salir del recinto, se subió a un coche con algunos familiares, dirigiéndose de regreso, tal vez pensando en descansar después de la adrenalina del show. Fue entonces cuando los detuvieron. Hombres vestidos como policías los interceptaron, diciendo que necesitaban hablar con Chalino sobre las amenazas que había recibido. Ahora, piensa en eso. Acababa de dar un concierto. El público lo había visto. La gente sabía dónde estaba. Y de repente, estos supuestos oficiales aparecen. Todo parecía demasiado conveniente, demasiado calculado. Chalino salió del coche, tal vez creyendo que podría hablar y salir del problema, tal vez dándose cuenta, demasiado tarde, de que esto era otra cosa por completo. A la mañana siguiente, el mundo conoció la terrible verdad. Su cuerpo fue encontrado abandonado en un campo, con un disparo en la parte trasera de la cabeza. La firma inconfundible de una ejecución del cartel. Así, de un momento a otro, el hombre que había convertido su vida en canción, que había desafiado al destino una y otra vez, se había ido. Y ahora, aquí estamos, aún intentando reconstruir lo que realmente ocurrió esa noche. Tal vez fue venganza, tal vez fue algo completamente diferente. Pero esto es lo que sí sé. Chalino Sánchez nunca estuvo destinado a vivir una vida ordinaria, no era precavido y ciertamente no tenía miedo. Su música era cruda porque su vida era cruda. Sus historias eran peligrosas porque vivía en peligro. Fue un sobreviviente, hasta el día en que dejó de serlo. Y como tantos otros que caminan esa delgada línea entre la leyenda y la tragedia, su tiempo eventualmente se agotó. Y esa, amigos míos, es la historia de Chalino Sánchez. Una vida de música, peligro y un misterio que aún nos persigue hoy. ¿Fue el destino, la venganza o un secreto enterrado con él? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero hay algo seguro. Su leyenda nunca morirá. Si te gustó este análisis profundo, dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué opinas. ¿Quién crees que estuvo detrás del asesinato de Chalino? Hasta la próxima, mantente curioso y sigue manteniendo vivas las historias.